Bueno, vamos a leer la ponencia de Luis Chitarroni, titulada Morelli y la legislación de los espacios en blanco. Entre fines de los 60 y comienzos de los 70, en un raro ciclo con algo de negligencia y algo de rapto, que podría documentarse en detalle, cronológica e iconográficamente, Cortázar impide y suprime a Morelli y cualquier otra multiplicación de seudónimos o heterónimos que había comenzado acaso tímidamente con el Julio Denis de presencia, para concentrarse en la figura pública que había comenzado a hacer. Este movimiento o subrepción altera la proclividad de ciertos espacios en blanco a ser ocupados por referencias y alusiones que fueron, a partir del libro de Manuel, sobre todo, cambiando de función y de forma. Aunque acaso esto sea una penosa adaptación de la crítica retrospectiva a la moral indefensa. La casilla de Morelli, programado por Julio Ortega, se publica, como tantos gestos de época, en los cuadernos, ademanes ínfimos de Tusquets, entre raras muestras de marginalidad, entre comillas, como los dos relatos de Carlo Emilio Gada, los de Machado Asís, El alienista, Miss Sylvia Gant de Faulkner y Patria Mía de Rapin. Esas colecciones heteróclitas, bien de bolsillo de la década, resumen de la idea de diseño, recaudación y proyecto, conviven con otros programas editoriales igualmente marsupiales o bursátiles, en general, más dedicados al ensayo, como los marginales de Anagrama. Era un tardío recrudecer o un temprano destape en España, después de la aparición de los novísimos, Ana María Moá, Félix de Azúa, Pedro Gin Ferrer y Leopoldo Panero, y antes de la muerte de Franco. Dos versiones de prosa del Observatorio son más o menos contemporáneas, publicadas en Lumen. Era ya un Cortázar del boom, bien recibido, pese al rechazo de Juan Benet, pero se trata también de lo editorial. Benet era de Madrid, y otros escritores españoles en Barcelona que, gracias al chic de izquierda catalana y a cierta emigración latinoamericana previa y sucesiva, García Márquez, Vargas Llosa, Ramón Ribeiro, José Donoso, Mauricio Huásquez, iba convirtiéndose en el curso de esos años de oscuridad rioplatense en la capital editorial por antonomasia. No nombro sin consecuencias. Es una genealogía que acompaña a Rayuela, que Rayuela misma, capítulos prescindibles pero también los otros, pudo haber ayudado a constituir, como ayudó a hacerlo en el fondo con el Farabef de Salvador Elizondo. El asomo de la rostrosidad de Cortázar, de esa política pública de la imagen, de esa, para decirlo en términos técnicamente cortázarianos, mostración, fotos en live, fotos en gente, fotos de Sara Facio, propias de Uné Carvelis, de Carol Dunlop, de Marie Jotramini, actúa en detrimento de cualquier celo anterior, como si la franja de invisibilidad de una época fuera borrada y sustituida por algo dudosamente artero y vagamente sociológico, la cultura de la imagen. Morelli, es cierto, no tiene imagen, no tiene vida anterior a Rayuela, ni interior, y por eso mismo es todo invisible y carece del lado oscuro, como el evangelista Cicindeli de Juan Almela. Sin el beneficio ni la molestia de ser exhaustivos, confiemos en estos presentes griegos. Morelli, además, no se deja ver en Rayuela, pese al accidente. Mejor dicho, tal vez sea el accidente el que permita que no se lo vea. En ese sentido, tiene la misma opacidad cautelosa del Sickborn Wilderness de Malcolm Lowry, sin el beneficio adicional del tránsito por el istmo ni la molestia plural de la tripulación. Cortázar ha cumplido con los requisitos del tránsito, sans tripulación, en los premios, donde el barco precisamente se llama Malcolm. La adaptación de los escritores del siglo XX a nuevas técnicas narrativas sigue siendo el tema de una meditación menos apresurada, pero pareció un deber de los mejores, después de que Joyce y Dos Pasos
y antes de quien parece el modelo más pertinente de Cortázar que no, los difundieran con fines, en apariencia, no meramente técnicos. No sabemos si Thomas Mann advirtió el trastorno del monólogo interior en el Ulises, pero sí lo hizo en La muerte de Virgilio, de Hermann Broch. Lo registró con la astucia y la malignidad de la que simulaba, prescindir en la literatura, entre comillas, el 5 de febrero de 1941, también a bordo, en su diario, el Virgilio de Broch, corriente sin pausa ni aliento de noble ennui, indiviso uno ansía que aparezcan dos en bastardilla. El recurso del Percio de Cortázar en los premios poco le debe a ese monólogo interior. Es o parece una concentración fulgurante de la lírica topológico-asociativa de Saint-Jean-Perse y una visión surrealista panorámica de Werner Roussel. Se playará sobre el tema en su ensayo sobre el examen en La vuelta al día. Como la cita de Charlie Parker, que encabeza el comienzo de Siberia Blues de Néstor Sánchez, da la impresión de partir de una consigna musical de Coltrane. Comillas, comienzo en una mitad de una oración y me desplazo en dos direcciones a la vez. Cierra comillas. 2. El otro curioso atributo de otra virtud estilística de Cortázar, el conjunto léxico de esa lírica, en cambio, tardará más en extinguirse. Es la vena, el estro, solía decirse, de la que tan poco provecho hemos sacado, condenándola en ejercicios de detracción a meros episodios de inevitable grafomanía. Sin embargo, como demuestra el cuarto volumen de las obras completas de Cortázar en Galaxia Gutenberg, ocupa un lugar importantísimo en la obra e incluye dos asombrosas indagaciones en los ritmos del castellano, prosa del Observatorio de Imagen de John Keats, si bien curiosa o pudorosamente no incluye los peregrinajes de cámara, donde todo parece comenzar en el Percio de los premios. Voy a demorarme y demorarlos en tan solo dos muestras, más atento que nunca a la fatalidad eventual y un poco peregrina del ejemplo en cualquier composición conceptual. El primero es un poema de renunciamiento de Cortázar. Se trata de la amistad y la complicidad, pero Cortázar debe de haberse habituado a cierta conducta de abandono a partir de los cambios de compañeros de ruta, entre comillas, que culminaron acaso con su, comillas, mi ametralladora es la literatura. Pronunciamiento que hizo a la revista Crisis a comienzos de los 70. El poema del que hablo no tiene fecha en el libro compilado Poemas Inéditos, en el volumen 4, pero el Daniel del título, adivino, es Daniel Devoto, algunos de cuyos poemas son los más parecidos a los que Cortázar solía escribir en la misma época. Se dirige con un gran afecto a él, no sin rigor enemigo, y con una especie de dichosa dulzura, atenuada por el uso discrecional de una especie de oxímoron, comillas, de altura. ¿Cómo nos dejamos?, escribe. Esto es cita, ¿no? ¿Cómo nos dejamos?, escribe, maniobrar por arpones de puntilla, antes lo ha llamado cachalote, por espejos para topos, cierra comillas. Son los motivos del distanciamiento escritos en la retórica que corresponde a los viejos amigos. Uno puede dedicarse a denostar la condición empalagosa de la misma, porque la diabetes no parece un blanco de la artillería, pero a menudo un recurso del cinismo de la época se parecía a menudo a la dulzura. Tiene poco de plotiniana, sin embargo. Quienes supusieron un encadenamiento religioso de Cortázar, el indicio era el pajarito mandón, entre comillas, debe resignarse a su inobjetable coherencia en una u otra, estetizante la primera, política la otra, busca. Uno de los pocos poemas de Devoto que conozco, Cassandra, del libro de las fábulas, de 1943, tiene la misma suficiente o insuficiente vehemencia de los poemas cortasarianos. Comillas, ¿quién puede preferir estar callado en inmovilidad, estanque, ciego, perdiendo poco a poco su condición celeste, a poblarse de ecos bruscamente, a edificar su catedral de voces para sí mismo y para el Dios contrario? Cierra comillas.
Vigilia sintáctica del poema, la misma inequívoca constancia elegíaca, el mismo serpenteo por el gerundio antes de detenerse en un contenido en apariencia absoluto. ¿Era posible despedirse del sujeto sin arrancarse de una estética compartida? Otro poema ejemplar de Cortázar en el mismo libro está en la página siguiente. Casi escribo gimiente, dice entre paréntesis, y da un paso adelante en términos de prosaísmo coloquial, en términos de descenso y descanso editorial. Una segunda parte, una tierra rayuélica, un lado de acá. Se llama de un tiempo a esta parte Muy impactados y dice: el coito fue en acoite, el 400. Te acordarás, espero, porque nos impactó hasta el punto que tu mamá cantando la Traviata mientras regaba los malbones del patio nos pareció casi afinada, cosa muy extraña, porque hasta entonces nos había secado el alma, como corresponde cuando los novios son decentes y sentaditos en la sala hablan de casamiento y comedor a plazos. Tiene una nota de 1974 que no establece, como se dice hoy, la data precisa y que se encarga de dos cosas: segregar al público que no se lo merece, lectores en actitud fama, y desmentir aquello que yo, sin autoridad, intenté refrendar acá, comillas. Para mí la poesía es una piedra de afilar, escribe Cortázar. La poesía como un intermediario antes del verdadero combate. Aquello que acaso conviene defender como una lírica apropiada y propia de Cortázar, alejada de algunos de los modelos y modismos de cierta poesía militante contemporánea, Urondo, Hellman, pero sobre todo Benedetti, es curiosamente cierto empaque de reserva que un poeta tan extraordinario como Luis Cernuda había prodigado y que se nota incluso en los primeros libros de Girri. Sin embargo, no es posible descartarla, forma parte de la lógica y la precedencia, el linaje, la marcha y los ritmos puestos en juego. Cuando Albert Begin observa las diferencias entre el estilo de Bovary publicada y el de los múltiples borradores previos, tiene que restarle el soporte de contención, de reserva, de constreñimiento que impidió a la prosa de Flaubert sumergirse en la que unos 60 años después haría posible la soltura del desenlace soñado de la de Proust. Con puntería, Begin discierne una pasión rubia, imposible de proporcionarle esa disecada inercia tan próxima a la verdad como alejada de la vida de la Bovary definitiva. Todo programa artístico contrae o achica el horizonte de lo posible. Inversamente, será cierta habilidad o debilidad lírica de la profusión cortasariana, esas efusiones ascritas a un espontaneísmo incontrolable, las que se volverán un obstáculo insalvable para los lectores y escritores argentinos de los 80. Eso hizo olvidar sin ninguna duda la cantidad de senderos que iluminó, volvió visibles y que en términos de ciertos géneros, el relato de distintas extensiones, el fragmento indiviso, de intención poética o cómica, siguen siendo artículos solícitos de su repertorio, armas nada secretas. Olvidemos la literatura como ametralladora de un arsenal extraordinario. Cerrar la marcha, evitar el erotismo profuso y tan estrictamente metafórico que las equivalencias anulan, presente desde el comienzo y que parece adoptado si de alguna autoridad novelesca contemporánea, más de Lawrence Durrell que de Henry Miller. Mejor dicho, y ese es el exceso que propagan pródigamente Percio y el Observatorio, descomponer el sistema cortasariano y restringirlo hasta que una especie de parca literalidad lo controle. Eso pareció ser el régimen por oposición que la narrativa argentina se impuso. El propio Cortázar parece comenzar a hacerlo laboriosamente. Comillas, el coito fue en acoite, la cacofonía o la ecolalia como primer tramo cómico. Pero la ironía, en ejercicio a todos, nos arruina el juego. Alguna vez nos citó la frase que divulgó Julio Leparc, comillas, nosotros no tenemos arte, pero tratamos de hacer las cosas de la mejor manera posible. Cierra comillas.
Nada de meliorismo voluntarista ni de censuras veladas. Un arte de actividad, si bien los ejercicios de bayoneta de las culturas imperantes a menudo nos arruinan el juego. Los saltos y las caminatas temerarias, los combates bien librados, las hazañas, terminan pareciendo, bordadas las discretas señas de identidad de la biografía, devaneos. Pasados los años, las observaciones que ayer parecieron puntuales y precisas, resultan ahora meros miramientos. Tenemos hoy la perspectiva exacta, o solo suficiente, pero alcanza, para admirar a Cortázar con el influjo de esas notables particularidades que eran su genio, su bonomía, la autoridad de sus gustos, los diversos romanticismos, el jazz, los malditos, surrealistas alineados y no, Paul Delvaux, Rita Renoir, Johnny Mitchell, algunas escenas asombrosas de los relatos y las novelas, la estricta belleza de su caligrafía del zurdo, el sentido visual y musical de sus mejores performances, la calidez de su voz única, que grabó La carta a Rocamadour y Conducta en los velorios. A cualquiera, e incluso a cualquier cultura que se aprecie como propia, pero sobre todo a esta, tan debilitada y combatida en los peores embates y los peores errores, debería resultarle un beneficio incalculable. El texto que voy a compartir con ustedes se llama Julio Cortázar o la inocencia, la juventud perdida. Apunte sobre Rayuela. Mis apuntes sobre Rayuela no quieren ser una aproximación crítica a esta inevitable novela. Mucho menos una aproximación crítica a la obra de Cortázar. Ambas tareas ostensiblemente me exceden. Estos apuntes son apenas una evocación de mi primera lectura y de mis recuerdos de aquella lectura y de mis lecturas posteriores de Rayuela. Yo me crié en San Miguel, conurbano, segundo cordón, y a los 20 años, por contingencias de estudios y trabajo, vine a vivir acá, a esta ciudad, Buenos Aires, que, según decía Raúl González Tuñón, es 3 veces más grande que París y 3 veces más pequeña. Escrito en una mesa de Montparnasse, se llama el cuadro. Como todos saben, buena parte de Rayuela transcurre en un París fabuloso. Y estoy tentado de decir que ese París fabuloso es, con algún leve desfasaje temporal, la París fabulosa de Copí. Aunque los recorridos de los personajes de Rayuela y los de Cortázar mismo no parecen haber sido los recorridos de los personajes del Baile de las Locas, por ejemplo, ni los del propio Copí. Con alguna dosis de ensoñación, puede pensarse que ese París fabuloso de Rayuela se preparaba para el mayo del 68. Dicho de otra manera, buena parte de Rayuela, igual que el Baile de las Locas, transcurre en un París donde podía pasar literalmente y en todos los sentidos cualquier cosa. Pero dejemos las digresiones y volvamos a esa ciudad 3 veces más grande que París y 3 veces más pequeña, y donde transcurren otras muchas escenas de Rayuela. Buenos Aires, donde yo acababa de mudarme. Todo era nuevo para mí en esos tiempos. Me había mudado a esta ciudad y además tenía 20 años. El mundo era flamante, estaba intacto esperando que yo lo descubriera. En esas circunstancias, una tarde de enero de 1979, lo recuerdo perfectamente, en un bar de Independencia y Avenida La Plata me encontré cara a cara, mano a mano, con Rayuela. Decir solamente que me deslumbró sería avaricia. Habíamos leído en la escuela secundaria cuentos de Borges y de Cortázar. Nos había quedado, a mí al menos, la idea de que Borges era todo serenidad, todo seguridad clásica,
la perfecta seguridad, la perfecta felicidad del estilo, como escribiría Beatriz Sarlo años después en Borges, un escritor de las orillas, 1995. Y de golpe yo me encontraba que Rayuela era todo riesgo, todo peligro. Sentía que Rayuela no era la perfecta felicidad del estilo ni nada parecido, sino la imperfecta emoción de la aventura. Si ficciones sobre Aleph eran lo probado y seguro, Rayuela era lo nuevo. Si Borges daba ganas de leer y Arp daba ganas de escribir, Rayuela daba ganas de qué. Era delicioso preguntárselo y asustaba un poco, creo, ensayar una respuesta. Dicho en términos coloquiales, el porteñismo sobreactuado de Horacio Oliveira me autoriza este recreo. Dicho en términos coloquiales, si Borges era ya el indiscutible padre, Cortázar era el tío Piola. Por eso, cuando hablo de juventud perdida, me refiero a la juventud de Rayuela y a su envejecimiento, y a mi propia juventud, y también a mi envejecimiento. Con los años, uno irremediablemente advertiría que algo fallaba. El tío Piola no se las sabía todas. En aquella primera lectura, tras aquella primera lectura deslumbrada, pasaron los años, vinieron otras lecturas, y esas lecturas, y sobre todo esos años que pasaron, me obligaron a admitir que tarde o temprano a toda vanguardia le llega ese momento en que atrasa, y que lo demasiado nuevo envejece rápido, y además a veces envejece mal. Daniel Link ha sugerido, La chancha con cadenas, 1994, que Rayuela tal vez ya era vieja cuando se publicó, o cuando se escribió. Dice Link: Rayuela es el luto de la vanguardia en un universo irremediablemente pop. Es posible. En un recorrido actual por la novela se me ocurre que quizás Rayuela fue víctima de sus propios hallazgos. Para poner algunos ejemplos, pienso en esa cotidianidad bohemia, donde el trabajo e incluso el dinero estaban prácticamente abolidos en una nube de arte, filosofía, tabaco, alcohol, sexo y vaga melancolía. Cito: la maga había aparecido una tarde, traía siempre una flor, una tarjeta Cleo Miró, y si no tenía dinero, elegía una hoja de plátano en el parque. Y también, no podía dormir, fumaba mirando la ventana abierta, la guardilla donde a veces un violinista con joroba estudiaba hasta muy tarde. Otro hallazgo, que hoy me parece juega en contra, son esa especie de anacolutos sui generis, no encuentro otra forma de llamarlos, que me habían enamorado y no me avergüenzo en mi primera lectura. Cito: y todo el mundo enfurecido, y yo con el azúcar apretado en la palma de la mano, y sintiendo cómo se mezclaba con el sudor de la piel, cómo asquerosamente se deshacía en una venganza pegajosa, esa clase de episodios todos los días. Y también, ¿qué hacer? Con esta pregunta empecé a no dormir. Oblomov, cosa facciamo? Las grandes voces de la historia instan a la acción. Hamlet, rebels. ¿Nos vengamos, Hamlet, o tranquilamente Chipendel, zapatillas y buen fuego? No me avergüenza tampoco aquel deslumbramiento con pasajes míos como el que ahora cito. Babs, perdida de vodka y alquiler vencido. Esta juxtaposición de elementos heterogéneos me parecía en aquella primera lectura extremadamente económica e inspirada. Muchos años después, aunque estaba escrito antes, porque aparecía en Llama el teléfono de Delia, un relato de la otra orilla, que se publicó póstumamente, pero era un libro anterior a Rayuela. Cuando leí Su cuna de hierro y pago a plazos, tuve que admitir que lo que en mi primera lectura de Rayuela me había parecido sublime, perdida de vodka y alquiler vencido, ahora me resultaba, Su cuna de hierro y pago a plazos, intolerable.
La repetición del procedimiento lo pulverizaba. Otra vez el tiempo había sido implacable con esos juegos. La repetición del procedimiento, advierto ahora, en la lectura del trabajo de Luis Chitarroni, que habla de casamiento y pago a plazos, ¿no? Es el mismo juego. Bien. También me deslumbró en mi primera lectura de Rayuela el despliegue de una cultura nueva para mí, que lo ignoraba casi todo. Dejando de lado el jazz, la literatura y la filosofía, recuerdo muy especialmente a los pintores. Cito: creo que es eso, dijo Oliveira. Según vos, una tela de Mondrian se basta a sí misma. Ergo, necesita más de tu inocencia que de tu experiencia. Hablo de inocencia edénica, no de estupidez. Fíjate que tu metáfora sobre estar desnudo delante del cuadro huele a preadanismo. Klee es mucho más modesto porque elige la múltiple complicidad del espectador. No se basta a sí mismo. En el fondo, Klee es historia y Mondrian atemporalidad. Y vos te morís por los absolutos, ¿me explico? No necesito decir, pero lo digo, que en aquel entonces corrí a ver qué era Klee y qué era Mondrian, y que me parecieron los mejores pintores del mundo. Hoy sigo amando a Klee y a Mondrian, creo que por derecho propio de Klee y de Mondrian, pero no descarto que influya en mi juicio la relación inseparable que tienen estos artistas con aquella felicidad que me dio, a mis 20 años, cada página de Rayuela. Además me sigue admirando un análisis tan realista, en fin, de dos pintores abstractos. Sin embargo, en mi recorrido actual me molesta un poco ese me explico de Oliveira. Horacio Oliveira debe ser el personaje más arrogante de la literatura argentina. Cito: etcétera, dijo Oliveira, malhumorado. Cito: los juicios a la injusticia no tienen nada que ver con eso, dijo Oliveira, aburrido. Desde otro punto de vista, muy actual, por cierto, Rayuela no pasaría lecturas con una mínima perspectiva de género. Cito algunos ejemplos donde Oliveira se dirige a la maga, o habla de ella. La maga, todos saben, su media naranja, ¿no? Dice: la maga se ponía a preguntar guiándose por los colores y las formas. Había que situarle a Flaubert, decirle que Montesquieu, explicarle cómo Raymond Rodriguez, informarle cuánto Théophile Gautier. Otra cita: era insensato querer explicarle algo a la maga. Otra: ahora esta va a decir alguna de sus burradas. Otra: como a veces respiraba ella cuando Horacio se dignaba a explicarle un verso oscuro. Una más: es increíble lo que te cuesta captar las nociones abstractas. Todo lo cual, de algún modo, me resulta triste, porque yo a los 20 años quería ser como Horacio Oliveira. Ni siquiera me molestaba, o encantado en todos los sentidos de la palabra, no lo advertía, el cinismo melancólico de este personaje. Cito: tanto sentido tiene hacer un muñequito con miga de pan como escribir la novela que nunca escribiré o defender con la vida las ideas que redimen a los pueblos. Ciertamente, y a pesar de que Horacio Oliveira y su porteñismo universal parecen ser lo que se llama alter ego del autor de Rayuela, algo así como las figuraciones que el escritor se hace de sí mismo, Cortázar públicamente pareció esforzarse siempre por separar su persona de este tipo de personajes. Por ejemplo, en la postdata al prólogo del libro de Manuel, 1973, donde se refería al asesinato de atletas israelíes en las Olimpiadas de Múnich el 5 de septiembre de 1972 y al fusilamiento de miembros de las organizaciones ERP y Montoneros en una base militar de Trelew el 22 de agosto de ese mismo año, escribió, cito: postdata 7 de septiembre de 1972. Agrego estas líneas mientras corrijo las pruebas de galera y escucho los boletines radiales sobre lo sucedido en los Juegos Olímpicos.
empiezan a llegar los diarios con enormes titulares. Oigo discursos donde los amos de la tierra se permiten las lágrimas de cocodrilo más eficaces al deplorar, abre comillas Cortázar, la violación de la paz olímpica en estos días en que los pueblos olvidan sus querellas y sus diferencias, cierra comillas. ¿Olvidan? ¿Quién olvida? Una vez más entra en juego el masaje a escala mundial de los más media. No se oye, no se lee más que Múnich, Múnich. No hay lugar en sus canales, en sus columnas, en sus mensajes, para decir, por ejemplo, entre otras cosas, Trelew. Esta notable toma de partido no enterneció ni a David Viñas, que es Sarmiento a Cortázar, 1965-1974. David Viñas, cito, puede ubicarse la figura de Cortázar como nueva versión del modelo de escritor propuesto por el liberalismo individualista. No enterneció, decía, ni a David Viñas ni a Blas Matamoros. El mundo no es asunto nuestro, viajemos para disimular. Oligarquía y literatura, 1975. En cualquier caso, Cortázar siguió hablando durante muchos años, y quizás siga hablando en la literatura argentina, con artes de ventriloquía. Además del aire cortázariano que podría percibirse en escritores como Belardo Castillo o María Jamiles, Rayuela, de modo muy especial, se dedica con transparencia, por ejemplo, en Néstor Sánchez. Este ejemplo lo conocen todos porque Cortázar lo eligió, siempre polemizó con Viñas a su respecto y le dedicó un capítulo en La Vuelta al Día en el 80 Mundos, 1971. De todos modos, no está de más, creo, recordar el primer párrafo de Nosotros Dos, 1967, la primera novela que publicó Sánchez, donde el narrador protagonista cuelga los mismos cuadros, Klee, y fuma los mismos cigarrillos, particulares livianos, que Horacio Oliveira. Cito. Me asomé, tuve el mismo miedo a la altura, el mismo desasosiego ante la posibilidad de tentarme. Ahora busco la manera de acomodar mis libros, les descubro señales de otro tiempo. Colgué el mismo pli del final que se te resistía, y poco a poco la pieza de este quinto piso imprevisible va cobrando un olor que reconozco a fuerza de particulares livianos y la hierba dentro del plato que siempre me olvido de sacar. Acá se escucha Rayuela, ¿no? Otro caso ostensible es el de Víctor Redondo. Además de Poemas a la Maga, 1977, que ya desde el título avisaba su filiación, su novela Las Familias Secretas, 1982, empieza así. Al abrir la puerta, estaba sentada entre dos velas olvidadas, entre un dibujo amarillo de Picasso y un papel desplegado con aproximadamente 100 gramos de hachís. Al verme se levantó, puso el play del grabador, y Floyd acercó su cigarrillo a una varita de incienso auténticamente hindú, se levantó su camiseta azul, alzó los brazos, se la quitó, estaba desnuda, era hermosa. Víctor Redondo. Además de estos dos ejemplos que juzgo evidentes, quiero agregar otros dos donde creo que Rayuela habla, aunque quizás se trate de una alucinación. No pido que nadie me acompañe en este paseo. Para referirme al primer caso, voy a empezar con una cita tramposa. Se trata de un artículo que publicó César Aira en octubre de 1981 en la revista Vigencia. Cito: juicios, ajustes de cuentas, discusiones ganadas de antemano porque el autor se fabrica los interlocutores adecuados y cuanta opinión haya pasado en los últimos años por su cabeza. Parece un comentario sobre Rayuela, ¿no? Las discusiones ganadas de antemano porque el autor se fabrica los interlocutores adecuados no evocan las de Horacio Oliveira con Gregorovich.